Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el repudio y la indignación que provocó el ataque que con un arma blanca cometió un judío ultraortodoxo en plena marcha del orgullo gay en la ciudad de Jerusalén. 6 personas, participantes de la manifestación, resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad. El punto clave de la noticia. El atacante, identificado como Yishai Shishel, es, según la policía israelí, el mismo que en 2005 apuñaló a otras 3 personas en un desfile, también de la población LGBTI en Jerusalén. La ciudad de Tel Aviv fue escenario de otro violento acto contra esta comunidad en 2009. Un hombre abrió fuego contra un centro de ayuda a jóvenes homosexuales, ocasionándole la muerte a 2 personas. Estos hechos no solo contradicen los valores y las libertades individuales fundamentales en un Estado como el de Israel, tal como lo advirtió el gobierno, también reabren el debate sobre el respeto a la diferencia, los derechos de los homosexuales a la igualdad y la estigmatización que muchos siguen sufriendo en el mundo. En el Medio Oriente, entre los montes de Judea y el mar Mediterráneo, está ubicada la ciudad de Jerusalén, o en español Ciudad Santa, considerada la cuna del cristianismo y la ciudad más grande de Israel. Allí el pasado jueves la conmoción se apoderó de los habitantes de esta histórica urbe. La intolerancia volvió a teñir de sangre una manifestación pacífica. Se trata de la marcha del orgullo gay. Ese día, cientos de personas salieron a conmemorar la fecha con pancartas y banderas alusivas a su comunidad. La movilización transcurría sin contratiempos, hasta que en la escena apareció este hombre. Un judío ultraortodoxo identificado como Yishai Shishel, quien entre su suéter escondía un objeto cortopunzante con el cual generaría pánico entre los asistentes al evento. Sin percatarse de lo que sucedería, uno de los manifestantes captó esta fotografía del agresor, precisamente cuando sacaba el cuchillo. Segundos después, el sospechoso atacó indiscriminadamente. El saldo, 6 personas heridas, 2 de ellas en estado grave. Mucha gente estaba muy feliz y luego empezamos a escuchar las sirenas de ambulancias y luego vimos que algunas personas fueron apuñaladas por una persona en el inicio del desfile. Esto fue muy duro. Con contundencia, el gobierno de Israel rechazó los hechos, a los que calificó como despreciables. Un crimen de odio despreciable fue cometido esta noche en Jerusalén. Israel es de todos, incluyendo a la comunidad gay que tiene el derecho a vivir en paz. Y vamos a defender ese derecho. Pero esta no es la primera vez que Yishai Shishel agrede de forma violenta a miembros de la comunidad LGBTI. Según su prontuario criminal, el judío ultraortodoxo permaneció 10 años tras las rejas por haber herido a 3 personas en una marcha similar en el año 2005. Solo hasta hace 3 semanas había recuperado su libertad. Nos reunimos hoy para un evento festivo, pero la alegría se hizo añicos cuando ocurrió un crimen de odio horrible aquí en Jerusalén, la capital de Israel. Las personas que celebran su libertad y que expresan su identidad fueron apuñaladas. No debemos ser engañados, la falta de tolerancia nos llevará al desastre. Medios de comunicación locales revelaron que Shishel habría publicado una carta en la que denunciaba la abominación que constituía, a su parecer, la celebración del orgullo gay en Jerusalén, sin que las fuerzas de seguridad tomaran ninguna medida al respecto. Además de la agresión de 2005, la comunidad gay israelí sufrió en 2009 otro brutal ataque, cuando un hombre abrió fuego contra un centro de ayuda a jóvenes homosexuales en Tel Aviv. En aquel ataque 2 personas murieron y otras 15 resultaron heridas. El autor del tiroteo aún no ha sido detenido. Y precisamente en Tel Aviv, Israel, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, conoce más información sobre este hecho de intolerancia que ha afectado el desfile del orgullo gay en Jerusalén. Buenas noches, Jefferson.
Jason, muy buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Así es, como usted lo ha dicho, hace unos pocos minutos he llegado de la ciudad santa de Jerusalén, a pocos kilómetros de la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Precisamente la noticia que capta la atención de todos los ciudadanos en los principales periódicos, en los principales noticieros, tiene que ver con ese ataque que ejecutó un judío ultraortodoxo contra 6 integrantes de la comunidad LGBTI que venían adelantando una marcha del orgullo gay precisamente en Jerusalén, en la ciudad santa. Este hecho ha generado mucha controversia en Israel. No solamente líderes religiosos judíos ultraortodoxos lo han condenado, han pedido justicia, también lo han hecho personajes como el primer ministro Benjamín Netanyahu, inclusive el ministro de Defensa, quien en las últimas horas, tal como lo pudimos corroborar en esas imágenes que quiero presentarles en este momento, en la ciudad santa hubo unos controles que se salieron de lo rutinario, unos controles de seguridad bastante fuertes en diferentes calles. Todo esto respondía a ese llamado que hizo el ministro de Defensa, quien en las últimas horas le pidió a la policía que investigara por qué había sucedido este hecho, por qué este judío ultraortodoxo atacó con un cuchillo a estos 6 integrantes de la comunidad LGBTI. Este hecho rompe la cotidianidad en Jerusalén, teniendo en cuenta los altos estándares de seguridad que tiene esta zona de israelí, pero también teniendo en cuenta que Israel es un país que promueve el respeto de los derechos y de las libertades individuales. En medio de las fuertes creencias religiosas que hay en esta zona, también existe un respeto para las personas, para la comunidad LGBTI. Al mismo tiempo, quiero también contarles a ustedes que los principales diarios de Israel referenciaron este hecho como el que ustedes están viendo en este momento. Este periódico mostró estas fotografías que precisan el momento exacto en el que este judío ultraortodoxo atacó a algunos integrantes de la comunidad LGBTI en la ciudad santa en Jerusalén. Eso es todo desde Israel. Jason, continúe usted en estudio. Estas son las imágenes, el informe que pudimos realizar el día de hoy desde la ciudad santa, la ciudad más antigua del mundo, Jerusalén. Gracias, Jefferson, desde Tel Aviv. Y a propósito de esta noticia, en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Vamos a establecer un contacto desde Jerusalén con Emanuel Nashon. Él es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Señor Nashon, gracias por acompañarnos en el programa La Noche de NTN 24. Bienvenido. Sí, con mucho gusto. ¿Cuál es la situación actual de los heridos tras este ataque a la marcha de la comunidad gay en Jerusalén? Sí, sabemos que hay 6 heridos y 2 de ellos son en peligro de vida. Han pasado las últimas horas en hospital y según lo que entiendo no tiene sus días no son verdaderamente en peligro, pero son en hospital después de operación y de intervención de cirujano. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno israelí a este tipo de ataques que se están presentando contra la comunidad gay? Sí, vemos eso con toda la gravedad. Se trata de un crimen muy dramático, de algo que no se puede aceptar en nuestra sociedad. Y estoy seguro que la justicia hará lo necesario para que esa persona, el criminal, se quedará por el resto de su vida en el cárcel. Señor Nashon, ¿cuál es el perfil criminal de este atacante? Sí, el atacante es una persona muy extremista. Según lo que sabemos, es un judío muy religioso, que piensa que la homosexualidad es algo contra la ley religiosa. Y no es la primera vez que hizo un acto del mismo tipo. Él le hago lo mismo hace 10 años y pasó 10 años en la cárcel. Y se liberó de la cárcel hace 3 semanas y de inmediato él hizo lo mismo acto. Teniendo en cuenta los antecedentes de esta persona, ¿por qué no se le mantuvo vigilancia? Y después de este hecho, ¿cuál será el proceso judicial que debe enfrentar? Sí,
Sí, yo sé que en la policía se preguntan las mismas preguntas. En ese tipo de situación hubiese sido mucho mejor que la persona esté vigilada por la policía. Esto lamentablemente no ocurrió. Pero lo claro es que todo Israel, toda la gente en Israel ven ese acto como algo muy negativo y algo que hay que castigarlo. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que brinda el gobierno de Israel para este tipo de manifestaciones y sus integrantes? ¿En este hecho en específico hubo alguna falla por parte de la policía? Sí, de manera general hay presencia de policía. Según el peligro que representa tal o tal manifestación. En este caso es claro que la policía hizo un error, cometió un error. Y estoy seguro que la policía aprenderá de este error y eso no se va a reproducir. Y quiero finalizar para que nuestros televidentes en el continente americano lo comprendan y no se caigan en el error de estigmatizar a la comunidad judía como homófoba, preguntándole bajo qué parámetros ideológicos ha actuado este atacante para haber agredido de manera tan violenta y al azar a manifestantes de la comunidad gay. Sí, pero la gran mayoría de los israelíes, que sean religiosos o no, no tienen absolutamente nada contra la comunidad homosexual. Así que se trata de una minoría muy pequeña, de gente muy fanáticos. Y esta persona pertenece a un grupo muy fanático. No se trata de muchas personas y hay que hacer un trabajo de policía para que estas personas no puedan atacar a gente que participan en el Gay Pride o otra actividad pública. Pues queremos agradecerle este contacto directamente desde Jerusalén a Emanuel Nashon. Él es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. Muy amable por haber estado con nosotros en NTN 24. Gracias. Hoy le preguntamos a nuestros televidentes a través de las redes sociales, a propósito de este brutal ataque en Israel contra un grupo de homosexuales, ¿cree usted que en América Latina está superada la discriminación contra la comunidad gay? Puede participar escribiéndonos sus opiniones a través de la cuenta de Twitter de nuestro programa La Noche y también las de nuestro equipo periodístico que están apareciendo en la parte inferior de la pantalla. Quiero saludar hasta ahora a más invitados. En Bogotá, Colombia, está con nosotros Angélica Lozano, ella es congresista colombiana por el partido Alianza Verde. Congresista, bienvenida a La Noche. Buenas noches. También nos acompaña desde en Nueva York, Chandler Burr. Él es periodista y escritor, además columnista del diario The New York Times. Ha adoptado 2 niños colombianos hace casi 4 años. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias. Quiero empezar preguntándole, congresista Lozano, si para usted este hecho, lo que ha ocurrido en Israel, este brutal ataque contra la comunidad homosexual, es un hecho aislado. ¿Cree usted que hoy por hoy el mundo acepta con mayor facilidad que existan relaciones entre personas del mismo sexo? Por suerte, cada vez es más aceptado, hay más respeto por la comunidad LGBT, por la diversidad, pero no es un hecho aislado. A lo largo del mundo, la homofobia mata, la discriminación mata. La homofobia no distingue entre países pobres y ricos, civilizados o no, tampoco tiene estrato social. Se da hoy en Israel, en Colombia, en nuestros países. La respuesta tiene que ser educación y justicia, ambas intensamente. La educación es un proceso de cambio cultural, no solo de cátedra en la escuela, sino empieza en el hogar, a través del debate público, en los medios de comunicación, mostrando referentes positivos, mostrando lo que pasa, por ejemplo, aquí. Es un crimen de odio. La respuesta tiene que ser
justicia. Si los crímenes quedan en la impunidad, pues se va a seguir abonando el terreno. No solo la discriminación mata a través de asesinatos o brutales ataques como este. El suicidio producto de homofobia es una realidad. Hace una semana, escasamente, una mujer aquí en Bogotá se suicidó. Una mujer joven, campesina, que se identificaba como tal, no resistió el conjunto de violencias, el sistema opresivo, el rechazo de su familia, la homofobia, la llevó a una decisión desesperada. El suicidio producto de la homofobia es un crimen que necesitamos contener con educación, respeto por la diversidad. Señor Burr, usted como periodista, cuando tiene que registrar noticias de este tipo, en un hecho que en Medio Oriente el extremismo religioso puede terminar en violencia, ¿qué opina? ¿Cómo está el mundo en materia de superar la discriminación contra la comunidad homosexual? Yo creo que la respuesta de la señora que estaba hablando es perfecto. Para mí es educación. Y tengo un muy buen amigo que me dijo que es heterosexual, que tenía más 30 años de mí. Y él me dijo cuando en nuestro tiempo nos dijeron que los homosexuales eran personas diferentes, personas malas, personas y todo eso. Y cuando yo encontré mí mismo, él me dijo, las personas gays y lesbianas, yo aprendí que no, y no era verdad. Y yo creo que en conociendo las personas gays y lesbianas, uno debe cambiar y uno debe aceptar las personas por quien son. Somos personas como todas las otras. Congresista Angélica Lozano, ¿cómo estamos en América Latina? Recordamos un caso en Chile que se presentó con un joven homosexual, Daniel Zamudio, quien fue atacado a golpes por neonazis, recuerda usted, y falleció tras 25 días de agonía. ¿Hay otros hechos de este tipo en América Latina? ¿Así se está registrando en una región a pesar de que ya hay algunos avances? Lamentablemente sí, a lo largo de nuestro continente se mantienen ataques homofóbicos. No quiero, por supuesto, generalizar. La población más vulnerable, más hostigada es la población transgenerista. Las personas trans son víctimas de acoso policial, de abuso policial, de crímenes de toda clase. En nuestro país los grupos armados, los paramilitares, cercenaron sus cuerpos, generaron el desplazamiento, también las guerrillas. La homofobia y los ataques tampoco diferencian entre el sector urbano y rural. De modo que la respuesta inequívoca del Estado tiene que ser justicia y educación y más justicia. Pero esto no lo va a resolver solo el Estado, por allá, Congreso, policía. Eso parte del debate público en la casa. Sus televidentes ahora pueden conversar con sus familias, porque una cosa es el respeto por la diferencia. Nosotros respetamos a quienes creen que la homosexualidad no va con ellos. Perfecto. Nadie debe forzar a nadie, ni más faltaba, a tener una orientación sexual. Pero no pueden ellos hostigar. En nuestro país, en Colombia, hay una ley antidiscriminación que castiga ese hostigamiento, esa discriminación, la persecución en varios países de la región. Pero la homofobia no se va a superar a punta únicamente de leyes. Necesitamos educación, cultura, abrir la mente, abrir el corazón. Todos somos personas, igual madrugamos a trabajar, sufrimos el desempleo, tenemos un proyecto de vida, de modo que así es que hay que ver al otro como una persona.